Cuando tú estás seleccionando este grupo de músicos o de músicas para armar un cuarteto, y ahorita hablamos de qué es un cuarteto, ¿en qué te fijas? ¿En la técnica, en la emocionalidad, en su carácter, en si es buena onda o no? ¿En qué te fijas y por qué escoges a los que escoges? ¿Desde qué filtro lo piensas? Es una muy buena pregunta. Es difícil porque primero yo tengo que tener, o sea, que acercarme a las personas más allá de que no, es que toca increíble, o es que tiene una técnica impecable, o es que es famosa o famoso, en la persona. O sea, la sensación que me dé energéticamente, como que tú tienes feeling con alguien. Obviamente, pues yo tengo que saber que pueden responder con la música de cámara, tengo que saber que de pronto tienen algún tipo de empatía conmigo, pero no siempre que sean los mejores. Técnicamente, dices. Técnicamente, musicalmente. ¿Pero sí las mejores personas, por ejemplo? Bueno, eso de ser mejor persona, pues es difícil. Cada quien tiene su criterio de mejor. Cada quien tiene su criterio de mejor, porque cada quien tiene sus propias cualidades, ¿sí? Me gusta, digamos, en música de cámara, alguien extrovertido. O sea, yo no soy tan extrovertida. Por ejemplo, mi violista es súper extrovertida y me encanta porque cuando uno está en la escena, ya en el momento del concierto, ella genera esa energía, entonces uno se pega y uno tiene confianza. Entonces, una persona que genere confianza es importante, que tenga suficiente ímpetu. También es importante una persona que sea más centrada. Por ejemplo, normalmente el cello, que es la base rítmica, el bajo en música. Una persona que sea como, que no sea tan ansiosa, una persona sólida, sobre todo para el cello. No sé por qué, pero para mí es así. Y el segundo violín tiene que ser una persona que sepa de todas maneras, que tenga liderazgo, que tenga buen sonido, que sepa igualar, digamos, a nivel técnico las cosas que uno puede hacer, pero que sepa seguir, porque tiene que ir en complemento con el primer violín. De todas maneras, todos tienen que ser líderes. Tiene que haber nobleza, tiene que haber ímpetu, tiene que haber solidez, o sea, como solidez me refiero a tranquilidad, y tiene que haber también el primer violín normalmente tiene que tener muchas cosas, o sea, brillo en su sonido. Obviamente el primer violín es muy exigente, pero tiene que tener varias características del resto y entender, ser empático con todo. Hablas de empatía, hablas de solidez, hablas de liderazgo, que son características de la humanidad. O sea, no hablamos de que una jirafa tenga solidez, liderazgo, ¿sí? Sí. Y eso, digamos que desde el punto de vista de las emociones es lo que nos caracteriza como seres humanos. ¿Qué tan importante es ser empático para hacer música? O sea, si hay alguien de ese cuarteto que no sea empático, ¿igual puedes lograr el resultado musical o definitivamente es muy difícil? Se puede lograr, pero es muy difícil. Defíneme empatía en este contexto. Igual empatía también a nivel musical es empatía como lo normal que sabemos de empatía. Porque en la música, en el arte, las emociones son algo que nos puede sustentar nuestro propio arte. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy triste, o estoy feliz, o estoy... Y el resto lo saben entender, se puede explotar esa emoción en la música. O sea, que no es algo... Cualquier emoción no es negativa, sino que al contrario se puede explotar. El problema está cuando cualquier persona, líder en un cuarteto, porque todos somos líderes, no entra en empatía, o sea, entra en choque con que tú lo toma como algo personal, que tú estés molesto, o que tú estés triste, o que tú estés serio,
porque uno no todos los días está como en el mismo ánimo, ¿no? Eso es independientemente del nivel técnico, musical, que la preparación. Si de pronto a alguien se le ocurrió, no, es que ella está de mal genio, es porque es conmigo. O se le ocurrió, no sé, se pueden meter ideas, ¿no? Ya ahí no funciona. Ahí es como que ya no está en pro de la música, sino... De sí mismo. No, o sea, una emoción. Por ejemplo, yo estoy triste. Entonces, cuando las cosas se hacen personales, o sea, cualquier persona del resto del cuarteto se lo toma personal, la cosa no funciona igual. Porque entonces la concentración se pierde, no hay un foco hacia la música y hacia un resultado, sino que no fluye, no sé por qué. Por eso se necesita la empatía. Entonces necesitamos en el cuarteto empatía, un foco en lo colectivo, en el resultado musical, donde estos 4 líderes se complementan, emocionalmente hablando, digamos. Sí, absolutamente. Y es muy necesario que no tiendan a tomarse las cosas de manera personal para que el flujo musical logre el efecto. Sí, absolutamente. Sí, porque una emoción, cualquiera, pues somos seres humanos, todos tenemos emociones, puede explotarse de manera positiva o puede explotarse de una manera absolutamente negativa. Pero todo depende de cómo se tome. Si uno no se lo toma personal, pues es como que si tú eres empático y tú quieres que eso sea algo positivo, como mira, tú eres mi amiga o tú eres mi amigo, estás mal o estás bien o lo que sea, si estás feliz, riámonos. Si estás triste, ¿en qué te puedo ayudar? La compasión, la lealtad contigo, o sea, son muchas cosas que se pueden explotar. Si no es como que, estás de mal genio, no, no me importa, es igual toca, estás mal en ritmo, o sea, puede generar también otro tipo de cosas negativas. Me hablaste de cuarteto, sí. Me hablaste de música de cámara y me hablaste de violín, violín segundo, viola y cello. ¿Cómo se relacionan todos estos conceptos que me acabas de hablar? O sea, estamos hablando de qué va la música de cámara, los cuartetos forman parte de la música de cámara, todos los cuartetos tienen violín 1, violín 2, viola y cello, ¿cómo funciona esto de la música de cámara? La música de cámara es un término que se usa como música de salón, de una cámara. Y es para un público, antes en las cortes y esto era como para los reyes, príncipes, la alta sociedad. Entonces la música de cámara, ellos no contrataban una super orquesta, bueno, en algunos casos sí. Pero lo más común para las reuniones y la alta sociedad era la música de cámara. Entonces ellos patrocinaban a un compositor X de determinada época y le pedían una composición para cuarteto, septimino, quinteto, bueno, hablando de música de cámara, ese es el formato. Entonces, pocas personas, pero un cuarteto puede ser, con respecto a la pregunta, puede ser flauta, clarinete, violín y piano, por ejemplo. O hay muchas maneras de armar el cuarteto. Lo normal, digamos, en música clásica, bueno, no en música clásica, en el clasicismo, romanticismo, hay muchos cuartetos de cuerda. La cuerda, o sea, me refiero a la cuerda frotada, violín 1, violín 2, viola y violonchelo. Pero sí hay otras versiones. Tú eres violinista y para mí cuando a uno le hablan de orquesta sinfónica, el instrumento más representativo de una orquesta es el violín. Para mí, yo digo, orquesta sinfónica, violín, ¿sí? Claro. Hay otros que tienen de pronto otra figura, otro más peso, pero siempre relaciono mentalmente, no sé si el público que está viendo esta entrevista le sucede lo mismo que a mí. Pues yo creo que violín tal vez por la forma del instrumento, porque es que es un violín y por la historia, claro. Pero bueno, por la historia podría ser primero la viola, porque primero fue la viola da gamba, o sea, de pierna. O sea, la viola da gamba terminó convirtiéndose en un cello o esos son de instrumentos No, al distintos? revés, no. En violín y luego el cello, bueno,
Pero yo creo que dicen violín es porque hay mayor cantidad de violines en la orquesta. O sea, en la orquesta pueden haber 32 violines. ¿Sí? La mitad hasta aquí está fila de primeros, fila de segundos, una fila de 14 violas y más o menos 14 chelos. O sea, 32 es casi el doble de violas y chelos. Y también yo creo que otra cosa que dicen violines es porque la forma es parecida. Entonces ese violín que es un poquito más grande y el otro que es más grandote y el más grandote que es el contrabajo, ¿no? Ese violín gigante. Pero no es porque sea lo más importante, sino porque es como que, sí, ese es un violín. No, a veces Y forma parte de la orquesta, sino que son muchos más que los otros instrumentos. sí. Hay más violines que clarinetes. Sí, y bueno, también, no sé si sea una cosa psicológica, como en la historia que tú dices el tenor o la soprano. ¿Por qué? O sea, es algo interesante porque son las voces agudas. Tú cuando vas a un concierto y ves al tenor en el agudo así, tú dices, ¡wow! Sí, claro. Entonces, por eso casi tú nunca escuchas, bueno, el barítono, el bajo, y son voces muy importantes. Pero al ser humano le impacta el brillo, lo brillante, lo que resuena, ese agudo por allá, ese grito. Que cuando llega ese agudo en esa nota particular dicen, este sí tiene talento. Sí, no sé por qué, es algo psicológico. Sí, porque las voces graves... Y uno lo nota en todos los contextos, más allá de lo musical. Sí. Sí. Sí, puede ser, claro. Me acabas de hablar de orquesta. Sí. Entonces, y estamos conversando contigo porque tú eres primer violín de una orquesta. O lo que normalmente conocemos como concertino, no sé si sea primer violín y concertino sean lo mismo o no. Si no es lo mismo me lo explicas y si es lo mismo también me puedes explicar. Pero también me hablas de que tú has construido o has diseñado o has creado algunas orquestas de cámara o grupo de cámara. ¿Es lo mismo tocar en una orquesta que en un grupo de cámara? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo es ser concertino y ser el primer violín de un cuarteto? Si eres la misma persona, ¿cómo debes actuar en ambos? Es diferente porque en el cuarteto son 4 líderes y cada quien tiene como su papel, como su misión en el cuarteto. Los cuartetos están diseñados para 4 líderes, en donde yo doy una entrada, la viola da una entrada, el cello da otra entrada, el segundo violín, los temas, o sea, digamos las cosas, el tema principal, el tema secundario, hay un desarrollo, todo se va intercalando. Cada quien se intercala su posición de liderazgo en algún momento. No siempre esta es la persona más importante. En orquesta sí hay una diferencia entre primer violín y concertino. El primer violín, o sea, hay una sección de primeros violines, hay una sección de segundos violines. Cuando tú haces parte de los primeros violines, tú eres primer violín. Pero no significa que tú siendo primer violín eres concertino. Pero estás en la línea, en la línea de sucesión. Estás en la sección. ¿Podrías ser concertino si eres primer violín? Casi la psicología de los primeros violines es que todos quieren ser concertino. Pero digo, técnicamente, ¿eres primer violín porque puedes ser concertino o no necesariamente? No necesariamente porque el concertino necesita cierto liderazgo. Muchas veces tú ves que los primeros violines normalmente quieren ser todos concertino, pero cuando es el momento de, bueno, entonces pasa y hace el concertino, no, mejor yo me quedo aquí atrás. Me quedo en la segunda fila, sigo siendo primer violín, pero no... Sí, pero no me atrevo. Requiere más fortaleza porque puedes recibir ataques como de, bueno, uno tiene que hacer arcos abajo, arriba, articulaciones de puntos, rayas, bueno, toda la como gramática musical, sí, cada cosita, cada detalle musical. Tú tienes que tener en cuenta cuando eres concertino para que haya una unidad, ¿sí? Y si tú no eres capaz de transmitir estas ideas, pues todo suena desbaratado, porque cada quien pues
toca su instrumento como quiere. Imagínate que hay puntos y entonces para mí el punto es más o menos corto y para el otro es un poquito más largo, porque hay unas cosas escritas específicas. Si el concertino tiene más que todo el deber que todo sea en unidad. Imagínate que todo el mundo fuera súper emocional. Todos llegando con su propia emoción Sí, al su concierto. propia emoción. Yo tengo mi interpretación. Entonces cada uno yo toco más fuerte para mí. Todo es relativo, ¿sí? Entonces en la música está escrito forte o mezzo forte o piano o crescendo. Entonces todo es relativo. Cada quien interpreta su crescendo y su forte a su manera. A su manera, claro. Entonces, imagínate donde no haya el suficiente liderazgo del concertino para que eso sea como, hasta aquí llegamos, o en un estilo, con el vibrato, que es la expresión muchas veces para proyectar en un auditorio, que alguien toque súper vibrado y súper así como, eso también molesta. El concertino tiene que ser capaz de generar un balance entre la emoción, o sea, la emoción que viene desde el director hacia él, porque él no es el que da como el foco de emoción, sino el director. La orquesta tiene que sonar como el director, no como el concertino quiere. Entonces el concertino interpreta lo que dice el director y tiene que transmitirlo a la fila y tiene que haber una unidad. ¿Eso pasa en el concierto o en los ensayos? En los ensayos, o sea, eso se tiene que lograr durante los ensayos para que el concierto sea óptimo. Si el concertino no tiene el suficiente liderazgo, ¿qué pasa? Pues que todo el mundo toca como quiere, no van a sonar matices, no van a sonar articulaciones, no se va a lograr, no va a haber suficiente. De pronto todo el mundo toca con arcos diferentes, todos cruzados. No sé si de pronto has visto que uno tiene el arco para arriba o para abajo, o cada quien está con sus arcos diferentes. Yo he visto cuando uno ve a las orquestas filarmónicas o sinfónicas, hay mucha coreografía ahí. Claro. Visualmente. ¿Eso es un ejercicio también desde el concertino? O sea, esta cosa de todos para arriba y hacia abajo los arcos, ¿o cómo es? Sí, bueno, primero eso es como, hay que poner como un estándar de que todo el mundo esté para arriba y para abajo. Eso ya es normal en una orquesta. Si no, ya está uno grave. Porque imagínate todos así al revés. Y lo otro, el segundo punto es el estilo. Tú no puedes tocar una sinfonía de Mozart como una sinfonía de Mahler o no sé, un Bruckner o algo así, porque también es como, yo tengo que tener, o Tchaikovsky, tú sabes que hace super ballets, todo es mucho más emocional, impactante, brillante. Eso pasa que, o puede pasar con un director, es que a mí me gusta todo, como había una moda, por ejemplo, en los 60, 70, que las orquestas sonaban muy así, como demasiado densa la sonoridad, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué te digo? Un Vivaldi, un Bach, así como súper pesado, así súper duro. O sea, ya ahora las orquestas en Europa, tú ves que son especializadas en música barroca o en música clásica, usan arcos barrocos. Bueno, me estoy saliendo un poquito del tema, pero es importante que el concertino también tenga en cuenta el punto del estilo. Quiero saber cómo el conducto regular que hay ahí. Entonces tú tienes un director o una directora, tú eres concertino de la Orquesta Filarmónica de Mujeres de Bogotá. Entonces tienes una responsabilidad como concertino que es lograr la unidad de todo tu grupo. La cadena de valor ahí es el director o la directora tiene un especial contacto contigo para que tú reflejes eso en los demás, o todos los que están detrás tuyo, los violines, también le hacen caso al director y de pronto pasan por encima tuyo. ¿Hay una jerarquía ahí? Sí, ¿O cómo claro. funciona? O sea, la jerarquía la tiene, o sea, las ideas musicales las debe tener el director. Y si yo soy un buen concertino, tengo que saber interpretar qué es lo que quiere el director. Obviamente el director tiene que ser bueno para poder darme a entender, no solamente a mí, sino a la orquesta. Lo que pasa es que el director da su idea musical, marca un tiempo, marca un ritmo, y yo me encargo de la parte técnica con mi fila. O no solamente con mi fila, sino que el resto de violas, violines, chelos, contrabajos,
también tienen que estar conmigo en articulaciones. Ellos copian mis arcos, bueno, esto así de tal manera, esto muy romántico, menos vibrato. El balance en cuanto a las cosas técnicas tienen que estar claras, pero yo tengo que saber interpretar lo que el director, las ideas musicales del director. Hablaste de que en el conjunto de cámara son 4 líderes, que los líderes deben ser muy empáticos, que no se pueden tomar las cosas de manera personal. ¿En la orquesta es igual o puede haber uno en tercera fila como que me molestó lo que dijo el concertino y voy a tocar como yo quiera? ¿Eso se nota? ¿Tiene que tener el mismo nivel de colectividad desde el cuarteto de cámara en la orquesta o eso funciona distinto? No, en la orquesta el que está atrás tiene que seguir definitivamente al jefe de fila. O sea, en la orquesta también tienen que tener en cuenta la empatía y no tomarse las cosas personal, o ahí puede ser un poco más independiente la cosa. No, no puede ser tan independiente. O sea, definitivamente tiene que haber un líder, y si tú no estás como de acuerdo, tú ya como que sales del grupo, ¿no? Tú ya estás en poca sintonía. Si tú no estás sincronizado, pues ya se va a notar. No solamente por el concertino, por lo que dice el concertino, sino porque tus propios compañeros también dicen, o a uno le vienen con una queja, no, pero es que imagínate que esta persona no copia los arcos, o está tocando muy largo, o le caen encima y le dicen, es que estás tocando muy fuerte, o lo miran mal, o... Es complicado, el asunto ya entre más personas es más difícil. Igual tú tienes los otros líderes también en orquesta, donde ellos están pendientes de lo que hace el primer violín, pero de todas maneras son líderes de sus filas, no son líderes en un grupo pequeño, sino de sus filas. Entonces, ellos también están pendientes que hagan las articulaciones, pero desde lo que yo estoy diciendo, desde el concertino, ellos tienen que tocar de cierta manera porque lo sigan a ellos, que ir juntos. Cada quien tiene pero no es tan importante, obviamente sí es importante, digamos, la parte personal, que no hayan roces, pero hay un líder definitivamente que es el primer violín, o sea, el concertino. En música de cámara es diferente, porque... La responsabilidad es distinta. La responsabilidad es distinta, tú ya no tienes una fila de personas y de instrumentistas e intentar lograr una unidad. Las emociones son colectivas también, ¿sí? Aquí ya las emociones no son tan colectivas, sino que tú en el proceso de armar un concierto de cámara, tú tienes que tener en cuenta siempre, o sea, pienso, obviamente en música de cámara también el primer violín lo respetan mucho. No quiere decir que sea el líder principal, no. Pero un buen líder, o sea, si hablamos del primer violín, yo he tenido cuartetos diferentes, en donde te dan toda la responsabilidad. No, el primer violín es el que dice no sé cómo, como en una orquesta. Pero no me parece tan chévere, porque si tú no explotas las cualidades de los demás, si tú no delegas y explotas lo que tiene en el potencial de cada uno de esos líderes, pues no estás haciendo mucho, porque todo viene desde tu creación. Me parece lindo cuando yo tengo una manera de ver las cosas. Yo digo, yo puedo hacer estos arcos, me parece que esto puede ser súper romántico o súper sonido, o aquí súper fino, dulce, que haya magia, pero de repente yo me doy cuenta que tengo una violista, como pasa con mi violista del cuarteto, que es súper divertida y que tiene otra manera de ver las cosas, y entonces lo hace diferente. Y cuando yo me fijo en eso, digo, pues chévere, yo lo puedo hacer así, qué lindo. ¿Te contagias de Me eso? contagio, sí, y también incluso en escena, ya en concierto, entonces ella me pica el ojo o me hace un movimiento, entonces ahí existe hasta una coreografía que comenzamos a movernos, fluye la energía, fluye porque tú no estás imponiendo nada, tú no estás imponiendo tus ideas, sino que tienes en cuenta
todo el potencial creativo del resto. Entonces tú también te nutres de eso y el resultado es 100 veces Potencial, mejor. Sí. claro. Hablaste de que son 4 líderes. En contextos corporativos, cuando tú pones en una misma mesa a 4 líderes, es muy difícil que haya música, digamos. Cada uno con su ego trata de tener la razón en el contexto corporativo. En el cuarteto, por lo que estoy entendiendo, ¿no pasa igual o puede llegar a pasar igual? Puede, claro, pasa mucho. Aquí en Colombia hay muy poca música de cámara. He hablado con muchos compañeros de las orquestas y me dicen, es que el cuarteto me duró una semana. Eso es súper chistoso. ¿Y es un tema es un tema muy delicado. ¿De los egos? Es por egos, sí, claro. Esa es mi opinión. Y me parece un poco triste porque no, eso no permite avanzar. Tú cuando no admiras al otro, tú cuando no ayudas al otro, tú cuando no empujas al otro a hacer también cosas, no estás haciendo nada, porque uno tampoco hace nada si uno no ayuda al otro. Y ahí tiene que ver la empatía de la que hablabas al principio. Claro, por eso para mí es tan importante las cualidades de las personas y la empatía. Si yo no tengo eso presente, es muy difícil hacer música de cámara. Tú puedes tener 4 estrellas en música de cámara, brillantes, tocan todo, impecable, pero entonces el primer ensayo, no, es que yo creo que es así y esto es mi verdad y esto a mí me enseñaron así, y tú estás así cerrado a que yo soy la única persona que sé y eso es la única manera de ver las cosas, es imposible, no funciona. Es bonito cuando tú escuchas, aprendes a escuchar, no solamente por afinación o escuchar el punto de vista de los demás es interesante porque uno además aprende. Claro, es un aprendizaje constante, se supone. Claro, y tú te nutres, cuando tú te conectas con la energía del otro, así sea tristeza, hay cosas que pueden sonar tristes, pero son bellas. Hay cosas que pueden sonar alegres y también son bellas. Hay cosas que pueden, así como Shostakovich, que necesitan fuerza y rabia. Sí, ahora estamos trabajando el cuarteto número 8 de Shostakovich, que es muy imponente, es doloroso, tiene que ver con la guerra, bueno, muchas cosas. Necesita rabia, necesita dolor, necesita ímpetu, necesita eso. Y cuando hay personas que son más tranquilas, ¿no? Lo que te hablaba, que una persona que es más tranquila, más sólida, si no lo tiene en su carácter, se contagia del resto, si uno está conectado. Por eso es importante explotar las cualidades de cada uno, porque yo no puedo asumir que yo soy capaz de bueno, sí, somos capaces de muchas cosas, pero me puedo nutrir y me puedo pegar a sintonizar con ese tipo de energías y dejarme ayudar, porque no somos superhéroes. Ya hablaste entonces de algunos compositores y de las emociones que hay que meterle a ciertas obras porque el compositor requiere que sea así. Entonces me hiciste recordar a Beethoven cuando compuso su único concierto para violín. Y se dice que lo compuso para un violinista en específico porque ese violinista tenía unas características en específico y Beethoven creía que si se lo escribía a ese violinista iba a poder técnicamente lograr lo que el concierto exige. Pero ahora uno diría, cualquier violinista podría tocar entonces el concierto para violín de Beethoven. Hay que pensar en la persona que lo va a tocar, o uno piensa, o debería pensar en, Tatiana es violinista, debería poder tocar cualquier obra para violín. ¿Cómo es esa relación para sacar la mejor emoción desde la transmisión, desde la obra como tal, y lograr hacer sentir al público la emoción que se requiere? Uno piensa como compositor, no sé si tú eres compositora, pensar como compositor en, yo escribo porque Tatiana tiene estas características o escribo porque es para el violín. Ahí, ¿cómo ves tú esa situación de componer para alguien o para el instrumento? Bueno, es interesante, porque obviamente supongo que
que Beethoven escribió para el violinista porque le vio ciertas cualidades. Pero digamos en teoría como el concierto queda para la humanidad, no es necesario que tenga ciertas cualidades. Obviamente cada quien, los solistas ahora eligen un tipo de repertorio, como un cantante o como un estilo de música también. O sea, no sé, hablando de músicas, una música diferente, por ejemplo, no, a ti te queda bien cantar boleros, pero no te queda bien cantar reggaetón, por ejemplo. O un rapero no va a cantar ópera. Es algo así. Sí, es algo así como cuando Vicente Fernández criticó un poco un Grammy que se ganó Plácido Domingo cantando música de mariachi. Entonces dice, a ver, cada quien en lo suyo. Cada quien en lo suyo, sí. Entonces, pienso que eso depende más de lo que uno, obviamente se llama intérprete, cuando uno interpreta algo a su manera. El concierto de violín de Beethoven puede sonar muy diferente de un violinista a otro, pero justamente para eso somos intérpretes. Claro. ¿Y ahí es donde está la magia? Yo creo que está la magia. Imagínate, si tú no tiene ningún sentido, si tú grabas, tú pones en un sintetizador y tocas todas las notas del concierto para violín con sonido de violín, pues va a ser como insulso, como, pues, sí, ahí están las notas. Por eso es tan importante la parte emocional. Y acá, obviamente. Yo creo que tiene que haber un balance, porque si tú solamente el balance tiene que estar, depende de dónde estés. Si tú estás en una fila de orquesta, atrás, no de concertín, tú tienes que estar más o menos como dentro de la corriente, pero tampoco que sea como aburrido, porque puede pasar eso, ¿sí? Como que yo toco todo muy correcto, muy institucional, ¿sí? Como te decía ahora que hablábamos, pero no genera ninguna emoción. Entonces tiene que haber un balance entre el que yo sea correcta, que tampoco me va a salir del grupo, pero también que aporte emocionalmente en el sonido colectivo. En música de cámara, definitivamente, como son 4 partes solistas, hablando del cuarteto, tú no puedes tocar solamente institucionalmente, como decía, porque a los 5 minutos se va a ir el público o se va a quedar dormido o no, tiene que haber todo el aporte de emociones de todos los colores, de todos los que están en música de cámara. Definitivamente, a veces incluso la parte emocional impacta más en música de cámara que la parte técnica. O sea, si tú tienes una súper actitud y a veces es así. Y la gente se conecta con la emoción. Con verte entregarlo. Sí, en una orquesta, imagínate, todo el mundo súper emocional. No. En música de cámara sí se siente muchísimo eso. Y también como un solista que sea aburrido, que toque todo perfecto, porque sea como una máquina, no te va a llegar. Eso es lo que le llamaba el mismo Brender el músico ejecutante, que es el músico que escasamente hace lo mínimo que exige la partitura y no le aporta nada de emocionalidad. Claro, lo que hace una diferencia grande entre un grande y otro que toca muy bien es justamente eso. Yo pienso que hay un término en música que es clave cuando hablamos de emocionar al público y es la musicalidad. Yo entiendo la musicalidad como esta combinación de talento y técnica y esa emotividad que le impactas en el momento. Esa musicalidad que es la que para mí hace que el músico se emocione y transmite esa emoción, el público se emocione, ¿esa es lo que tú llamas magia? ¿O qué viene siendo la magia al hablar de hacer música? Porque es un concepto como tan etéreo la magia.
Yo creo que son dos cosas diferentes, porque la musicalidad son muchas cosas. La musicalidad es cómo uno dice, ay, que cuando tú ves a un adolescente o un chico pequeño estudiando, tú dices, ay, es muy musical, ¿sí? Es como una especie como de talento que tienes para interpretar sin entender demasiado, o sea, intelectualmente una obra. Tú escuchas a un niño y canta de repente y dices, es como musical, tiene buena afinación, tiene como buen ritmo. Y hay algo en ti que sientes que te transmite algo, ¿verdad? Sí, que tú dices, es musical. Musical es ese inicio de como el talento de que se puede explotar para construir un músico de verdad, porque eso es como el inicio de una interpretación. Es como una especie como de, tú tienes un perfil de carácter, ¿sí? Como de cierta manera, en la música es lo mismo. Y si lo desarrollo, y si lo podemos llegar a desarrollas, algo pues, interesante. se puede potenciar, ¿no? Lo que tú me decías de la magia es otra cosa. Para mí la magia ya viene en la conexión absoluta del momento. O sea, es el presente absoluto. La magia se da en el presente absoluto. No tiene nada que ver con la musicalidad. Sí tiene que ver, pues, estás utilizando ese potencial ¿La musicalidad musical. es un medio para que logres la magia? No es un medio, es algo que ya está, que tú tienes y que potencias a través de que estudias o lo tienes porque tienes talento. Pero la magia, tú puedes ser muy musical, pero no lograr magia. Dame un ejemplo o detállame un poco más eso. Para lograr magia, tú puedes saber hacer cualquier cosa, pero si tú no estás conectado absolutamente en el presente, con tu corazón, con tu emoción, con tu intelecto, con tu amor, con tu todo, no hay magia. Entonces es tiempo absolutamente presente. Por eso yo creo que eso sí es súper importante, por ejemplo, bueno, para música de cámara, para un músico de orquesta, para un solista también muchísimo. Porque si uno no está conectado, uno no disfruta. O sea, lo hablamos ahora. Si tú no estás conectado, tú sientes nervios, tú sientes que de pronto se me va a olvidar algo, o de pronto yo pongo un dedo aquí que me va a salir desafinado. Si uno no está conectado, uno está pensando en todos los aspectos técnicos. Si tú estás conectado, tú estás entregando, tú estás disfrutando. Tú estás disfrutando cada nota, estoy sintiendo esto, siento amor, siento como pasión, siento ternura, siento cualquier cosa. Entonces, tú eres concertino, eres primer violín de los cuartetos que has tenido, pero para llegar a hacer esa cosa de la magia y esto de estar presente y de poner muy bien la nota, necesitas una preparación. ¿Cómo te preparas diariamente para enfrentar una partitura o trabajar con la orquesta o el cuarteto? Claro, para lograr, o sea, es difícil, ¿no? Porque igual tú tienes que tener una preparación mínimo propia de 3 horas, mínimo. Porque hay muchas cosas que, o sea, lo de la magia se puede lograr, pero si tú tienes preparación. A eso iba mi pregunta. Si no estás muy preparada, ¿la magia no saldrá? Claro, tú vas a estar preocupado de que ay, es que no me sé bien esta parte o es que esto no está seguro. O sea, tú tienes que tener suficiente solidez en los aspectos técnicos para estar disfrutando, si no, no vas a disfrutar. Cuando estás en esas 3 horas diarias de preparación, ¿en qué trabajas? ¿En los aspectos técnicos de la obra o en qué aspectos? ¿O del instrumento? En muchos aspectos. Obviamente los aspectos técnicos, digamos en esta altura de mi carrera no estoy tan pendiente de los aspectos técnicos porque se van trabajando, ya están como más claros, uno tiene claro el aspecto técnico, pero sí hay que trabajar la técnica en pro de la música a un objetivo. Entonces, no es solamente lo que tú decías del pianista, no, uno no solamente es un ejecutante,
tú puedes cumplir y llegar y cumplir y decir, listo, yo ya me aprendí mi parte y O sea, ya. uno puede ser muy institucional con su instrumento. Uno puede ser muy institucional, sí, hay muchas personas muy institucionales, pero pienso que un intérprete, y no solamente un intérprete, sino si uno quiere ser feliz con su profesión, tiene que saber que uno tiene que hacer su trabajo honestamente. ¿Y qué es honesto? Para mí, lo digo desde mi perspectiva. Ser honesto es dar lo que yo soy, por eso la personalidad es tan importante. O sea, lo que yo puedo aportar creativamente. Aportar creativamente requieres sí o sí de la técnica para que puedas Sí o lograr sí un de la resultado. técnica, claro. Tiene que haber obviamente uno trabaja sobre la técnica, hay cosas que a uno obviamente le cuestan, como que viste, pues es muy rápido, o esto es enredado, buscar digitaciones que te funcionen, o arcadas que te funcionen. Todo eso es como el trabajo sucio, el trabajo duro, el trabajo Que nadie ve. que nadie ve. No, Y eso que te lo exige el público. nadie va a Cuando decir, tocas es que tienes que sonar estudió. perfecto. Sí, no. Y no me importa si estudiaste media hora o 16 horas. Sí, no, eso ya depende de tu talento y de la capacidad, de la velocidad que tú tengas de resolver problemas. Pero igual el trabajo no llega hasta ahí. Tú tienes que tener, o sea, si tú quieres realmente impactar o mostrar tu creación, porque de todas maneras es un trabajo creativo, tienes que trabajar sobre los aspectos creativos. Por eso cada intérprete es un intérprete, o sea, cada quien tiene su idea, su argumento, lo que tú me hablabas del concierto para violín. El concierto para violín es una super obra maestra, es una cosa... puede ser brillante, o sea, hay tantas interpretaciones del concierto para violín de Beethoven, pero uno finalmente cada cosita uno dice, yo la quiero hacer de esta manera. Muchas veces yo he visto muchas versiones y uno dice, no, aquí en el minuto tal es que hace una cosa increíble, pero no es porque sea mejor uno que otro, sino porque esas ideas son lo que valen y por eso la gente paga por una boleta. A ver, yo quiero ese segundo movimiento de este tipo, es Claro. fantástico, sí. Y la versión de este director y la Sí. versión de este. Estamos tocando un tema que es el concierto, y el concierto normalmente es para orquesta y un instrumento solista. Sí. El solista, en ese caso, hablando de que los humanos buscamos el brillo y entonces lo brillante, me pasa con el público que yo atiendo, que son personas de empresa, que hablan mucho del solista como si la orquesta fuera cualquier otra cosa y el solista es el importante. En un concierto para solista y orquesta, el papel del solista es ser solista, yo y la orquesta como solista, o somos todos la misma orquesta, sino que yo soy un instrumentista invitado. ¿Cómo funciona esto del solista logísticamente hablando para que la magia se dé? Es súper complejo el asunto, porque, bueno, en especial Beethoven, si tú te fijas en ese concierto para violín, la introducción dura como muchísimo, más de un minuto, casi. Y él presenta todos los temas en la orquesta, lo que quiere decir que él es un gran orquestador. Obviamente es diferente un concierto como el Beethoven a un concierto como un Mozart para violín, como solista, porque tiene toda la brillantez el violín. Claro, no quiero decir que Beethoven no tiene, su parte solista no sea protagónica, pero de todas maneras Beethoven da mucha importancia a la orquesta en sus temas. Él presenta, es una manera elaborada de dar, demostrar que no solamente el solista está es, ¿cómo te dijera? Replicando lo que la orquesta está mostrando. En el concierto de Beethoven. En el concierto de Beethoven, sí. Aquí en otro concierto, en otros conciertos como Mozart, bueno, muchos compositores, Bruch, Brahms, la orquesta replica los temas del violín. Aquí es más o menos al contrario, sí, pero igual el solista es el violín. La actitud de ese solista, hombre o mujer,
¿Sí se compenetra con la orquesta o es esta diva o este diva que llega y yo soy el solista y ustedes tienen que hacer lo que yo diga? Porque hay un mito ahí por ahí que es el solista es el gran importante independiente de la orquesta. Ahí cómo se maneja esa relación emocional entre solista y orquesta cuando la obra está escrita para solista de orquesta independiente, quien toque. Yo creo que igual tiene que haber cierto nivel de divismo y de carisma. ¿Pero forma parte del show? ¿O? Yo creo que el show tiene que ser natural. O sea, eso es como que, como te dijera, si tú no tienes como ese carisma con la orquesta va a decir, ay no, qué pereza. Si no, me refiero que si tú eres demasiado tímido, te pasan por encima. Entonces también hay un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio, claro. ¿Y el equilibrio cómo se manifiesta? Si tú tienes una orquesta, tú tienes que tener suficiente solidez en carácter y en, bueno, no carácter, sino en carisma más bien. Como un director, si un director es demasiado callado, le da pena hablar o pues se lo come en vivo. Se tiene que balancear. No es porque el director quiera ser divo, ni el solista quiera ser divo, tiene que haber un balance. Y no solamente el balance porque sí, sino es porque es el líder, y lo mismo es líder el solista. El solista, a diferencia, digamos, del director, que es el que está marcando esto, tiene que imponer sus tiempos. O sea, tiene que tener como suficiente ímpetu para decir, yo quiero esto, el gesto de que es rápido o el gesto de que es lento, entonces con el cuerpo también lo tiene que hacer, no es una cuestión solamente de show. ¿Ahí la orquesta sigue entonces al solista? El director sigue al solista. O sea, tiene que tener en cuenta que la versión que se va a hacer es del solista, no del director. ¿Lo ensayan? Porque como tienen unas agendas tan apretadas. Normalmente el director se reúne con el solista, le pregunta al solista, bueno, ¿tú qué quieres hacer acá? Como normal, te demoras aquí más en esta nota, aquí haces una cadencia, qué tiempos aquí, porque también depende del intérprete. Hay cosas que son tiempos muy rápidos, pero al solista no le gustan tiempos tan rápidos. A mí me gusta más lento, no quiero que sea así, como que suene como que ya esto va a explotar, no, tampoco, ¿no? O quiero que sea muchísimo más lento porque quiero aquí lograr una frase no sé cómo, o quiero que la orquesta sea muchísimo más piano porque quiero que sea magia, yo también poder lograr un pianísimo. Quiero que aquí en el tutti, cuando yo no estoy tocando, que la orquesta brille, como lo que pasa en el concierto para violín de Tchaikovsky, o muchos conciertos, ¿sí? Que el tutti cuando en la primera parte, en la exposición del concierto, llega el tutti, es increíble la orquesta, eso es majestuoso, ¿sí? Y si yo fuera la solista diría, no, yo quiero que esto sea majestuoso el tutti cuando además uno se emociona, ¿no? Escuchando el tutti, la orquesta súper, wow, imponente, es muy lindo. Yo he conocido episodios de obras orquestales con solista en donde ha habido accidentes. Por ejemplo, Maxim Vengerov estaba tocando el tercer movimiento del primer concierto para violín de Shostakovich y se le revienta una cuerda. Y la historia dice que él soltó el violín y le rapó al concertino el violín para poder sostenerlo. Pero eso implica una reacción del director y de la orquesta sobre todo del solista. Porque primero uno está en el violín como todos los violines son tan diferentes, uno está como muy adaptado a las distancias, todo es de micras, así de una micronésima me muevo y ya me puedo desafinar. Entonces es la habilidad del solista para habituarse a un instrumento diferente y que no pierda la concentración. O sea, él está en el aquí y el ahora haciendo magia, más o menos hablando en los términos en que nos has compartido. Y tener un nivel de concentración gigante, porque obviamente es un accidente, eso es como si tú te caes, pero igual tienes que seguir caminando y no perderte de lo que ya sigue. Hay otro episodio que es con María João Pires, pianista portuguesa. Tenían que tocar un concierto para piano y orquesta de Mozart, y ella llegó con el concierto que no era. Y entonces empieza la orquesta y ella dice, miércoles. Tocó tantos conciertos que preparé el que no era. Y empiezan a hablar, en plena ejecución, empiezan a hablar con el director y ella dice, baila porque preparé el que no era.
y el director le dice, yo voy aquí llevando a la orquesta y usted acuérdese. Y la va llevando y la va llevando. En ese punto siento que como que el director está como que se queda dando vueltas en un compás hasta que ella se acuerde. O sea, la reacción orquestal también puede haber un nivel de improvisación ante esos accidentes, o es tan estructurada la obra y la orquesta que no se permiten ese nivel de improvisación para reaccionar positivamente a lo que el episodio necesita. Al final ella se acuerda y toca, dicen que fue su mejor concierto. Pues obviamente cuando uno está en el tutti acompañando a un solista, uno tiene que acompañar, justamente, acompañar. Uno no puede como sobresalir. Normalmente uno toca más pianito, uno se deja llevar, qué es lo que está pasando, pero no, requieres es de empatía, de entendimiento de lo que está pasando, no requieres que cosas que... Entonces, volvemos a la empatía. O sea, Sí. hacer música es un tema de constante empatía, independiente de si me caes bien o no, ¿cierto? Sí. Ok. Hablemos de un tema técnico orquestal. Y es que por lo general el atril lo tienen para dos músicos. Eso es lo que he visto. Bueno, ahora con lo de la pandemia cada uno tiene su Cada uno atril, lo suyo. pero normalmente sí son dos. Y esperemos a que volvamos a ese tema de poder otra vez estar muy juntos. Y yo veo que entonces hay que pasar la página. ¿Cómo se ponen de acuerdo ahí quién pasa la página? ¿Cómo es la cosa? Claro, hay como no es que uno se ponga de acuerdo, hay como una especie de estándar que ya está fijo en las orquestas. Entonces, normalmente el de la derecha sigue tocando y el de la izquierda pasa la página. ¿Sí? Eso es, a menos que sea una vuelta rápida y el de acá le quede más fácil pasar y se ponen de acuerdo, pero lo normal es que el de la izquierda pasa páginas y escribe, toma notas. Porque imagínate en los ensayos todo el mundo escribiendo, entonces de pronto nadie toca en el primer ensayo, que es que se anotan los arcos y apuntes de cosas. Sería un poco caótico porque entonces el director estaría muy molesto que no están tocando, ¿sí? Entonces por eso la persona de la izquierda normalmente es la que hace los apuntes. ¿Las anotaciones las haces depende de las instrucciones del director? Porque puede ser la misma obra, pero con diferentes directores. ¿Con diferentes directores haces diferentes anotaciones o cómo funciona ahí? Sí, depende del director. Las anotaciones se hacen con respecto a lo que dice el director en cuanto al, por ejemplo, un acelerando. Aquí voy a hacer un acelerando. Aquí, espérenme, voy a hacer un retardando. Aquí más volumen, quiero que sea fuerte o quiero que sea más piano, menos porque es que aquí el tema lo tiene la flauta o lo tiene un corno, sí, entonces aquí los violines menos. Eso, uno hace anotaciones de balance, de importancia de los temas que hay en la orquesta. Entonces uno también tiene que saber que uno no es el más importante todo el tiempo, ni solamente es como que yo tengo que tocar bien y las notas, sino que tengo que seguir instrucciones del director. Eso depende del director, de lo que él diga, lo que él quiera y el gusto de él. En cuanto a la parte técnica, el jefe sería el concertino, entonces él es el que dice los arcos. Bueno, a mí me parece que aquí esto es mejor para abajo o para arriba, o que esta articulación va a sonar así según lo que interpreta del director. Y entonces es como un segundo al mando en orquesta, y entonces yo tengo que seguir las indicaciones del concertino. Tengo que estar pendiente de poner que es para abajo, para arriba, que esto es ligado, toda esta frase, porque las frases también dependen de las conexiones. Hay unas cosas que se llaman legatos. Entonces la frase puede ser de aquí hasta acá o puede ser de aquí hasta acá, pero eso depende de la interpretación del director. ¿El concertino estará en capacidades de dirigir la orquesta en caso de ausencia del director por una cosa muy, digamos, una cosa muy fortuita? Pues, ¿debe estar en condiciones de dirigir la orquesta? No, pues que no todos los, obviamente casi ningún violinista es director. Pero sí pasa que, por ejemplo, cuando uno está en el foso, en ópera o en zarzuela, o bueno, cuando uno está en foso, pasa que cuando los aplausos, entonces el concertino da la entrada y ya, pero no necesariamente es que uno sea director.
Obviamente, todo depende, ¿no? En ese caso, pero hay grandes directores, violinistas. Por ejemplo, en música barroca está Fabio Biondi, David Oistrakh. Hace poco vi un video increíble, como que es un súper director. O sea, aparte de ser como a David Oistrakh le decían el Rey David, se ganó ese nombre porque era el violinista. Y hace poco vi que es un súper director, o sea, es grande. Pero no todo el mundo tiene esa cualidad de director. Ahora Maxim Benquerov, que es también gran violinista, está dedicado a la dirección. Está dedicado a la dirección, sí. Y Gustavo Domel también era violinista, sí. Violinista y terminó siendo pero director. él es el súper director, Okay. Claro, sí, Dudamel. Pero él se dedicó más a la dirección. Pero es raro, o sea, lo que pasa es que la dirección obviamente necesita muchísima técnica, o sea, de movimiento, de coordinación, de oído también, tiene que tener un súper entrenamiento y no todo el mundo tiene esas cualidades, o sea, una cosa es la creación melódica, que tú puedes hacer cosas increíbles, y otra cosa es que tú tengas esa capacidad de diferenciar sonidos. O sea, el corno que está haciendo un re, aquí este violín que está haciendo un fa, y estás alto, estás bajito, el director necesita una agudeza auditiva muy fuerte. Una agudeza increíble auditiva, no solamente con la afinación, sino, o sea, son otras cualidades diferentes de un músico. Necesita liderazgo, necesita técnica, porque si no entonces la orquesta no te entiende, necesita carisma, porque si no se aburren los de la orquesta, necesita manejo de tiempo. Eso pasa mucho con los directores, o sea, cuando he tocado con orquesta, la mayoría, es que muchos les pasa que son 3 horas de ensayo y repiten un movimiento, entonces no tienen buen manejo del tiempo. El manejo del tiempo es clave. Es como el 50% de un director profesional, porque tienen una semana para montar un programa. Y si se dedicaron a un movimiento 3, 4 días, pues ya perdieron el tiempo, ya perdieron. Por más buenas ideas, por excelente técnica, por lo que sea. Y eso lo cobra el músico dice, bueno, ¿aquí qué? Con el director. No, pues se le van encima. Claro. El director tiene que tener excelente manejo de tiempo. Esa es una de las cualidades, aparte de muchísimas cualidades que tiene que tener. Hay un episodio que vemos cuando, por ejemplo, en este escenario, como que es este auditorio Fabio Lozano de la ciudad de Bogotá, y que uno viene a ver a la Filarmónica de Bogotá tocar la femenina o la que normalmente conocemos, y es que cuando va a arrancar, pues aparecen los músicos y van tocando su instrumento, como preparándose, y eso genera un ambiente interesante cuando uno está de público. De pronto, todos se sientan, silencio, y aparece el concertino, y se pone de pie, y de pronto suena el oboe. Y uno entiende que están afinando. Sí. ¿Cuál es la labor del concertino ahí si es el oboe el que da la nota? Ahí, ¿cuál es o es un tema más de protocolo orquestal? Bueno, es una cuestión de protocolo también, pero el violín, obviamente por el color es más fácil afinar a la cuerda, o sea, por el color. Es más fácil que yo afine con el violín mismo que con un oboe. Bueno, no es que no se pueda. Y aparte, pues el concertino está aquí como enfrente de la orquesta. Visualmente es más fácil para todo el mundo. O sea que el concertino es un puente ahí para ayudar a afinar, porque si igual él se guía por el sonido del oboe. Se guía por el sonido del oboe, claro. Además es que el oboe, normalmente el oboe afina con un afinador. Y el violín se puede variar muy fácil, o sea, se puede desafinar muy fácil, entonces es más práctico que lo haga el oboe. Y visualmente, bueno, y además es como el líder general por muchas cosas el concertino. ¿Pero podría la orquesta afinar si el concertino no aparece solamente con el sonido del oboe? En teoría sí, pero tú ves el concertino y como que ya, listo, ya me quedo en silencio y afino. Es más fácil, es más práctico. Voy para la última pregunta. Nos has hablado de empatía, nos has hablado de liderazgo, nos has hablado de que el cuarteto o la música de cámara tiene cada uno como unos líderes. Trabajar con líderes no es lo mismo que trabajar con muchos en lo que tú llamas el tutti. Entonces y como aquí estamos hablando de usar la música o la lúdica de la música en contextos que no son propiamente musicales,
como los contextos institucionales o corporativos, en donde quiero sensibilizar a la gente para que se dé cuenta que los músicos no solamente son personas que te van a entretener la vida, sino que son personas que te van a ayudar con sus propias habilidades técnicas a escuchar y a relacionarte mejor. Soy un absoluto convencido de que los músicos son mucho más potentes que solamente unas personas que nos entretienen, que es lo que últimamente, bueno, últimamente no, de 300 años para acá uno escucha que ese es como el entretenimiento de la gente. Tú hablabas al inicio de estos príncipes que son los mecenas de los compositores para que me organicen un concierto, para que me diviertan. Pero siento que el músico aporta mucho más de eso. Si tú tuvieras un auditorio lleno de presidentes de empresa o directoras de organizaciones o gente que toma decisiones estratégicas en las empresas, y tú desde tu ser violinista y ser concertino y ser primer violín de los cuartetos, desde la música y desde tu forma de tocar el instrumento, ¿qué les dirías a estos directores para que tengan en cuenta que la música no solamente se escucha, sino que se vive, y que con estas características musicales podrían desarrollar mejor a su gente en las organizaciones donde trabajan? Yo creo que la música es un medio, no solamente es como que yo me entretengo con la música, porque igual somos seres sensibles. Hay veces que uno tiene cierta dureza por algún problema, que tú estás como cerrado, no sé si, bueno, a todos nos pasa, que estamos como cerrados de corazón y de mente y de todo, porque nos agobia un problema. Igual nos pasa a los músicos, por más que esa sea nuestra carrera. Igual a uno, por más que sea intérprete, necesita escuchar música. Hay muchas veces como que tú vas a un concierto y eso te sana energéticamente porque te suelta, te desbloquea el corazón y la cabeza. Entonces es cuando tú te dejas llevar por la emoción y lloras y lo vives. Ahora sí, mi última pregunta. Eres concertino de una orquesta y eres una gran violinista porque te he visto tocar y lo haces muy bien y además es muy emotivo. Si te invitan a una organización porque creen que tú puedes ayudarles a resolver un problema desde el violín, a una empresa, di tú, Banco de Occidente, ¿qué les dirías a ellos desde ese lugar? ¿Cómo les ayudas a resolver el problema desde lo que tú sabes hacer? ¿Con el instrumento? Con tu forma de tocar el instrumento. Con mi forma de tocar, claro, porque si tú ves un concierto de cámara, o un concierto de mi cuarteto, es evidente la interacción que hay. Bueno, lo digo desde mi cuarteto, ¿sí? Porque yo estoy normalmente, todo el tiempo estoy primero en una conexión totalmente presente, en donde estoy pendiente del cello, entonces me hace un gesto el cello, o me hace un gesto como de que tiene que ser más fuerte, o que vamos para atrás, estás corriendo, solamente con los gestos, ni siquiera hay que hablar, o que aquí, movámonos aquí de esta manera para generar cierta emoción, pero estamos en equipo, yo estoy interactuando en presente y se ve absolutamente que si no fuera así, no funciona. Es lo mismo, yo pienso que trabajar en equipo, supongo que es lo mismo en una empresa, que tú tienes que tener empatía con el otro, saber que si tú eres líder, digamos desde concertino o desde la música de cámara, tienes que dejar que te ayuden y dar también. Qué bonita reflexión. ¿Algo más que nos quieras contar? No, yo creo que he hablado un montón. Bueno, muchísimas gracias, Tatiana. Muchas gracias a ti. Regalo. Y espero que podamos vernos otra vez muy pronto y verte en los escenarios o ensayando. Claro que sí. Pero ha sido un gusto conversar contigo el día de hoy. Igualmente. Muchas gracias.